Rolando Pérez, un poquito acerca de mí porque no lo puse en el slide. Yo soy desarrollador, llevo ya como arriba de 12 años trabajando como consultor para empresas en Estados Unidos, desde startups a ya empresas un poquito más grandes. Bueno, el último año que pasó me obsesioné mucho con el tema de, primero, entender cómo funcionaban los modelos de lenguaje y segundo, cómo iban a tener un impacto en mi carrera como desarrollador, ¿no? Y esta charla aquí, rápido, me dieron 15 minutos, es un poquito de lo que aprendí. Yo quería hacer esta pregunta, pero antes una pregunta. ¿Quiénes aquí son developers? Sí, levantan la mano. Ok. ¿Quiénes de ustedes usan hoy en día agentes para programar? Bueno, todos. Y eso es bueno porque, digo, estos días el creador de Node.js prácticamente salió a decir, se acabó la era de que los humanos escribamos código. Ahora en adelante los agentes escriben código. Y yo estoy 100% de acuerdo con eso. Yo llevo ya, si no recuerdo, como 4 o 6 meses que no escribo una sola línea de código. Lo dirijo a la gente, pero yo código no escribo. Y es que la tarea en verdad no cambió, porque al final nosotros como ingenieros de software lo que somos es que resolvemos problemas con las mejores herramientas que tenemos en la mano y con nuestro conocimiento técnico. Y ahora la herramienta no es el código. Ahora la herramienta son estos LLMs a los cuales nosotros le podemos hablar en inglés o escribirles nuestros prompts con Markdown y nos regresan código, conjuran código. Una pregunta, ¿alguien aquí sabe cómo funciona esto? Bueno, eso es muy importante de saber. Porque entender eso es la base de cómo le podemos sacar el mayor jugo posible a este tipo de herramientas. Esto es súper simple, no es tan complejo como parece. Nosotros tenemos un loop aquí, que es el loop observo, pienso y actúo. Cada vez que ¿cómo se llama? Que pasa por la parte pienso, es lo que hace que diría la ventana de contexto, que se puede ver es básicamente todos esos tokens que tienen todas esas palabras, todo ese texto, lo envía al LLM y él regresa. Muchas veces con un toolcode, que los tools o las herramientas son prácticamente como de programa, un pedazo de programa que ejecuta o hace algo. Y esa es la parte del nada. Es este ciclo de aquí que sucede. Y las herramientas, por lo general, tenemos herramientas como terminar búsqueda, leer un archivo, escribir un archivo. Y estas herramientas, sus resultados, de nuevo los meten dentro de la ventana de contexto. O sea, básicamente un ciclo, un arreglo y un conjunto de herramientas. Eso se parece mucho a algo que todos conocemos. Aquí tenemos el CPU, aquí tenemos la memoria, básicamente. Entonces, en este año que he estado explorando, básicamente más que todo en mi trabajo, estoy un poquito encerrado en el mundo de Copilot, así que no conozco mucho de Cloud y ese tipo de herramientas más avanzadas. Pero he descubierto que 4 ejes son suficientes para tener buenos resultados. Dar instrucciones claras, manejar bien la ventana del contexto, poner la información correcta siempre en el contexto y tener ciclos de feedback cortos, de preferencia automáticos. Entonces vamos a ir por cada uno de esos pilares de a qué me refiero y qué podemos hacer al respecto. Instrucciones claras. Ustedes han visto este meme en internet, me imagino. Oye, Cloud, crea Spotify y no cometas errores. ¿Qué es esa instrucción? Si tú le envías eso a la gente no va a hacer nada. Lo que realmente necesitamos es algo así. Un Product Requirement Document. Puede no ser siempre un PRD, para tareas más pequeñas puede ser un to-do list o un plan, pero por lo general, entre más específico uno puede ser, mejor. Y este tipo de documentos lo podemos hacer también con ayuda de agentes. O sea, no es como que lo escribimos nosotros, podemos hacerlo con ayuda de los agentes. Y bueno, un buen plan, un buen documento tiene dos ejes. Primero, que divide las tareas en fases y las describe de una manera muy específica. Incluso yo en mi trabajo a veces tengo
planes donde tengo trozos de código, direcciones a este archivo en tal línea, ese tipo de cosas. Y por el otro lado, el definition of done, la definición de cuándo está lista la tarea. Por lo general, se intenta mucho de que tenga checks automáticos, por ejemplo, que si tienen pruebas unitarias, que si tienen pruebas de integración que están pasando, que si pasa el type checking, el linting, ese tipo de cosas. Pero también sabemos que a veces se requiere un tipo de validación manual por parte del desarrollador, por ejemplo, revisar una interfaz, de que se vea cómo se tiene que ver, o flujos más complejos donde ya uno tenga que hacer toda la navegación, ¿no? Para ver si hubo un cambio en la base de datos, si se llama un webhook, todo este tipo de cosas. Manejo de la ventana de contexto. Para mí esta es la parte, después de las instrucciones claras, para mí esta es la parte más importante y que mucha gente no conoce. Y es que existe algo, un behavior de estos modelos que se llama context growth. Y esto significa que entre más tokens se va llenando la ventana de contexto. ¿Todos saben qué es la ventana de contexto? Ok. Para los que no sepan, la ventana de contexto es ya como dije, el arreglo pero es la cantidad limitada que uno puede tener de tokens que le pueden enviar al LLM, ¿no? Entonces, mientras que eso se va llenando mediante este ciclo que hace Toolcalls y lo coloca dentro de la ventana de contexto, el performance descubrieron Chroma, que crea básicamente una base de datos semántica, o crea, o de embeddings, bajando el performance del LLM. Entonces, varios developers que han estado experimentando con esto y han estado haciendo herramientas específicamente para desarrollo, descubrieron que habían encontrado como una línea imaginaria en el medio de la zona de contexto, que es alrededor del 40%. O sea que si ustedes tienen un LLM que dice que tiene 200K de tokens de contexto, la verdad es que son 80.000 realmente lo usables. El otro es, allí el modelo empieza a cometer errores. Lo dividieron en el Smart Zone y el Dumb Zone, básicamente. Nuestra misión es que la gente se mantenga en el Smart Zone. Mientras que se mantiene en el Smart Zone, todo está bien. Cuando se mete en el Dumb Zone es cuando empieza alucinaciones, a trabajar de una manera bien lazy, etcétera, etcétera, ¿no? Y es básicamente eso. El Cloud Godis empieza a hacer turcos, llega Johnson, el developer se queja y you're absolutely right. No, todo el mundo escuchar. Además, si en algún momento el modelo les dice you're absolutely right, empiezan a sospechar de que está en el Johnson. ¿Y de qué manera me dicen? ¿De qué manera puedo? La manera más fácil es limpiar la ventana de contexto, empezar de nuevo. Y para eso nosotros hacemos algo que se llama intentional compaction. Básicamente nosotros tenemos el chat viejo y tomamos todo lo que está en el chat viejo y lo colocamos en un archivo. Y ese archivo lo colocamos en el nuevo chat. Esta es la manera más simple de hacer. O ustedes pueden tener un nodo dentro de su harness vendría siendo Cloud Code, de Visual Studio Code, GitHub Copilot, o Codex. Ustedes pueden tener un prompt que diga, hey, voy a hacer un research y al final me hacen el archivo. Me deja el archivo nada. No. Entonces, esa es una de las maneras más eficientes de hacer. Subagents. ¿Cuántos aquí han escuchado o han experimentado con subagentes? Bueno, muchos en internet, cuando pasó el tema de los subagentes, muchos veían esto: subagentes. Tú tienes un manager agent que le habla al front-end engineer, que le habla al back-end engineer, que le habla al QA, al DevOps, al security. No, para desarrollo no funciona. Esto de aquí para desarrollo no funciona. Los subagentes son para crear otra ventana de contexto. Porque si yo aquí tengo 80K de tokens de SmartSun, yo puedo enviar acá, hacer una tarea de 80K. Entonces, uno puede crear agentes. Si por ejemplo yo tengo uno que me encuentra los archivos, uno que los lee y los analiza y encuentra patrones entre ellos, otro que lee la base de datos
y hace query, se le hace a un local, por favor no coloquen la gente de producción, le hace datos local para ver si de repente lo que dice, las migraciones que hice funcionaron o no funcionaron, o para entender el esquema, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que el principal lo que hace es que orquestra y dice, tú ve allá y investiga esto, tú vaya a investigar esto, tú vaya a investigar esto. Y cada uno de ellos está en su smartphone. Entonces, cuando él regresa ya con Intentional Compaction, ya cosas más pequeñas. No, quizás no un archivo porque entre ellos ya se abren, pero ya un contenido más resumido y no todos estos toolcalls que tenías antes, donde probablemente leíste archivos que no tenían nada que ver con la tarea, sino te deja leer más relevante. Información correcta en el contexto. Pues esto es simple. O sea, hay dos tipos de contexto, el estático y el dinámico. Pues lo que yo vi. El contexto estático es ese archivo agents.md, donde uno coloca arquitecturas, que convenciones de desarrollo, que explica cómo funciona el proyecto, dónde está cada cosa y qué componentes lo puedes utilizar, etc. Y ya está el contexto dinámico, que es el que nosotros le vamos a dar, ¿no? ¿Y qué le podemos dar? Le podemos dar tickets, le podemos dar acceso a Git. Si alguien ha intentado decirle que usa el Git CLI y investiga entre todos los PRs donde se agregó este archivo y por qué decía el PR, qué decía la descripción. Acceso a documentación también. Y también le podemos dar tips, ¿no? Le podemos dar un archivo por donde empezar, etcétera, etcétera, ya que al final la expertise la tenemos nosotros. Y ahí es donde yo quiero decir que nuestro cerebro también es parte de la tarea de contexto. Nosotros no podemos dejar que la gente haga todo sin entender qué está haciendo. Nosotros, por lo general, yo hago un research primero, leo el research, luego un plan, leo el plan y luego entonces dejo a la gente hacer toda la implementación. Por lo general no leo el plan completo, puede ser un skim reading. ¿Estás en lo correcto? Yo todavía, va bien, ok, dale, sigue con el siguiente paso, ¿no? Y los ciclos de retroalimentación cortos. ¿A qué me refiero con ciclos de retroalimentación cortos? A ayudar a la gente a entender si está haciendo la tarea bien, de la manera más rápida posible y, si es posible, automáticamente. Un ejemplo, si estoy trabajando en un plan con el agente, que me haga preguntas cuando tenga incertidumbre. O en el caso de que esté implementando, que tenga acceso a correr las pruebas, que pueda ver si fallan, si pasan, ver si el tipado está funcionando bien, si no cometió un error en el tema de tipados, que tenga acceso a los logs, si en el caso tal de que esté haciendo algo y quiera saber por qué salió mal, o acceso a la base de datos local, o acceso a Docker, o al language semi-unidad LSP, que es básicamente lo que te da acceso a los tipos, este tipo de cosas. ¿Por qué esto es importante? Porque al final, muchas veces, el resultado al cual queremos llegar, no llegamos por falta de contexto. Porque la gente no tiene acceso a ese contexto que nosotros, por lo general, sí tenemos. Y bueno, la práctica hace al maestro, así que recomiendo que tomen desafíos bastante difíciles, cosas que ustedes crean que un agente no va a completar, se lo den, lo lleven a su límite y lo vayan aplicando estas prácticas y exploren. Hay dos patrones, ya por terminar, este era el último slide, pero hay dos patrones que sería bueno que vean. Uno de ellos es el RPI, Research Plan Implement, que es muy bueno para bases de código ya viejas, que tienen muchos patrones distintos que a veces chocan entre ellos. Y la otra sería, muy famosa ahorita mismo, se llama el Ralph Loop, que es prácticamente un loop que corre prácticamente infinitamente o con un límite hasta que termina, pero siempre está limpiando la ventana de contexto detrás antes de seguir. Entonces todo lo deja en un archivo. Y todas estas dos llevan por lo general esos patrones que les dije. Bueno, sería todo. Muchas gracias.